Bueno, y ya estamos con nuestra próxima entrevistada. Vamos a hablar con Florencia Cañón. Ella es psicóloga especialista en orientación a padres, especialista en biblioterapia. Hola Florencia, ¿cómo estás? Mi nombre es Paola y estoy con Elisa aquí para charlar un ratito. Bueno, buenas tardes Paola y Elisa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hago una pequeña aclaración. No soy psicóloga. Soy docente y soy orientadora familiar. Nada, un detalle. No hay problema. Que me parecía... No hicimos bien las tareas, parece. No, me parece importante por ahí remarcarlo porque tenemos como competencias diferentes. Claro. Y en estas cuestiones es súper importante destacar esto, ¿no? Sí, seguramente. Nada, y sobre todo por el tipo de proyecto. Claro, exacto. Eso te quería preguntar. ¿Qué es la biblioterapia y cómo empezás? ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó? Sí. ¿Quién? ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo empezaste vos a trabajar con esto? Bueno, sí, mira, yo el proyecto llego casi como una integración de todo un recorrido, de toda mi vida, casi te diría. En la página que después se las voy a dar, hago como mucho hincapié en esto, en marcar lo que significó mi camino hasta acá y cómo llego a armar el proyecto de biblioterapia, porque como les dije antes, es como una integración de todas mis distintas formaciones, sumado a el sentido común, sumado a mi experiencia como mamá, además de todo lo otro que tiene que ver con lo académico, ¿no? Y de uno de poder ir aprendiendo de los libros como recurso. Yo en mis principios, allá cuando recién terminaba el colegio, me embarqué, estuve estudiando comercialización, después de eso, pues soy hija y nieta de inmigrantes españoles, todo con mucha fuerza en toda la parte de comercial, es decir, que eso lo tengo como naturalmente. ¿Viste? Cuando hay algo que lo tenés en la sangre, digo yo. Sí, sí. Pero bueno, tuve ahí como un intento después de esa primer carrera de hacer algo relacionado, pero había algo que que me faltaba. Bueno, empecé como a averiguar un poco qué, y también tengo por el lado de mamá toda la parte docente muy fuerte, entonces se chocaban esas dos cosas. Nada, me puse a ser maestra jardinera, después maestra de primario. Estuve algunos años dando clases en los dos niveles, con distintas experiencias en escuelas rurales, experiencias en la ciudad. Yo vivo en Lincoln, siempre como formándome desde el área de la educación. Por ese momento nacen mis hijos, los primeros, allá te hablo por el año 1998, el mayor tiene 21 años ya. Bueno, nada, y decidí como en esto de la alianza, viste, trabajo y familia, ir compatibilizando. Decidí encarar por ahí de vuelta con el área comercial, porque no me implicaba tanto, tanta cabeza, si querés. Era algo que me nació naturalmente, yo siempre fui creciendo en mi desarrollo personal. Bueno, en fin, fueron años, fue un ciclo que pasó y de vuelta la sensación esta de falta algo, no me terminaba como de completar. Bueno, estuve haciendo unos trabajos con familias a través de la pastoral, dando catequesis familiar específicamente, a su vez que iba con el otro proyecto comercial, y empecé a ver que en esa catequesis familiar, nada, me nacía cuando hablaba con los papás algunas sugerencias que me resultaban a mí como mamá, y de mi ser docente, de decir, bueno, algunas pequeñas cositas que observaban en los chicos, no desde la catequesis, sino desde lo conductual, desde lo que, nada, me parecía que el chico estaba necesitando de ese papá y de esa mamá. Obviamente me lo permitían los papás, ¿no? Claro, seguro. Entonces, bueno, nada, y ahí empecé a ver el impacto que tenía lo que yo decía, porque ponele Florencia me dijo tal, entonces empecé a escuchar y me hice eco de eso, digo, wow,
qué responsabilidad. Sí. Porque por ahí escuchaba por ahí docentes que comentaban que porque yo se lo había contado, entonces digo, esto requiere de una profesionalización de mi parte, en eso yo soy como muy autoexigente yo, entonces digo, bueno, esto tengo que ponerlo al servicio, pero formarme con otros recursos. Bueno, fue así que empecé y di con la carrera de orientación familiar en la Universidad Austral. Sí. Bueno, y ahí me formé, conocí la logoterapia a través de algunas materias. Bueno, uno empieza como a formarse en lo teórico y va como adoptando distintas corrientes o enfoques. Y bueno, después de todo ese tiempo, algunos intentos de talleres para padres y demás, me fui para el lado de la logoterapia. Leí el libro, que se los recomiendo a todos, yo empiezo a hablar y enseguida ya te receto libros. Buenísimo. Sí, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, que para mí fue un antes y un después, en todo sentido. Venía como estudiando distintas corrientes psicológicas, tratando de... Creo que uno termina adoptando como propio lo que le resuena y lo que sabe que puede llegar a ser. Eso por lo menos me pasó a mí y cuando adopto las teorías tiene que ver claramente con eso. No podría trabajar ni sugerir lecturas que no tuvieran que ver con lo que yo pienso que es la persona antropológicamente. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. Por lo tanto, bueno, después de eso me seguí formando en logoterapia. Siempre uno piensa como que les falta saber más. Bueno, y encontré la parte de la biblioterapia. La biblioterapia es una técnica dentro de la logoterapia, una técnica de intervención que puede ser evolutiva o del desarrollo personal o clínica. Yo elegí para este proyecto la biblioterapia, el nombre de la biblioterapia, por lo que implica, es fácil de entender para quien no conoce, es biblio, se entiende que tiene que ver con el libro, y terapia porque de algún modo, son lecturas que sanan, como dicen en el eslogan, entusiasman, iluminan. Claro. Pero bueno, yo esto lo marco mucho y lo distingo porque no es una terapia, una psicoterapia para cuestiones patológicas, ¿entiendes? Hay una diferencia entre la biblioterapia clínica que se usa en salud mental. Sí. En Argentina está entrando de a poco con un poco más de fuerza a través de FUCLAE, que le dan como mucha fuerza a ello. Pero bueno, yo decidí en este proyecto abordarlo desde lo que tiene que ver con el desarrollo evolutivo de la persona, con el desarrollo humano, integral, ¿sí? Claro. Eso también lo aclaro en la página. Tengo varias secciones. Vos decime, parame si le querés hacer alguna pregunta, ¿eh? Venimos re bien. Buenísimo. Bueno, lo que te decía es esto. Yo aclaro todo el tiempo en la página. Después cuando ingresen van a poder ver que hay como varias secciones. Una que es de libros infantiles, sí, donde la biblioterapia funciona muy bien, porque la biblioterapia en realidad lo que sucede entre el lector y el escritor es que quien lee se identifica con el personaje, puede empezar a elaborar o animarse a fantasear con vidas que no son las propias. Sí. En los niños lo que sucede es que el chiquito puede empezar a elaborar un montón de cuestiones que les pueden ir sucediendo y que de repente en palabras, o si vos le preguntás qué te pasó, no podría decírtelo porque no sabe cómo explicártelo, o no se anima, o bueno, a través del cuento y de esos personajes empiezan a hablar del personaje como si fueran ellos. Entonces perfecto. Es muy rico tanto como para los padres poder ir, y eso lo he vivido también, no solo desde lo teórico lo hablo, como mamá. La práctica, me ha resultado con mis 3 hijos, con los grandes y con la chiquita. La verdad que me ha ido como muy bien, muchas veces en algunos temas que no podían salir las palabras o que no había manera de poder elaborar algo, que yo me he dado cuenta como que había algo ahí en la interferencia, en la comunicación. Claro.
se podía lograr a través de un texto. A ver, los libros, esto también me parece importante aclararlo. Los de niños generalmente son cuentos con historias que obviamente entra la parte lúdica y recreativa, son historias que cuentan historias entretenidas, que tienen como toda literatura, un comienzo, un conflicto y un desenlace, que uno tiene que saber aprovechar y buscar distintas lecturas. Por eso yo cuando digo que receto los libros, también es importante conocer y que los papás me puedan contar qué cosas le gusta a su hijo. Claro. Porque de repente, no sé, tiene miedo a la oscuridad o algún animal y le das un cuento donde el personaje principal tiene que ver, no sé, con un león y tiene miedo a los leones o a los animales grandes, va a ser como contraproducente. Claro, entonces, nada, pareciera que suena como sentido común, pero eso los papás tienen que conocer. Y por otro lado, esto de conocer a los hijos también nos hace observar en cuestiones tan simples como qué le gusta y lo que no le gusta. Muchas veces cuando se hace esta pregunta, los padres empiezan a observar, porque son preguntas que a lo mejor no sé si se las hacen tanto. Se dan cuenta, ponele, si le gusta un perro o no, porque cuando se le acerca un perro o le sacan la mano o lo acarician. Claro. Pero aparecen por ahí otros personajes que también son como posibilidades de encauce para empezar a conversar con los hijos, ¿no? Y conocerlos aún más. Y sobre todo a medida que van creciendo, donde los hijos van cambiando la manera de relacionarse, y te cuento cuando entran en la adolescencia. Claro, eso te iba a preguntar yo. Los libros al principio los va a leer el padre para que los chicos puedan interactuar, pero después ya a medida que los chicos van creciendo y se van haciendo el poder de la lectura, está bueno también uno le va ofreciendo diferentes libros para que ellos se abran en los temas que por ahí uno necesita que se abran. Sí, totalmente. Lo ideal es que el padre sepa lo que su hijo está leyendo, claro, porque sobre todo en la adolescencia abre cabezas la lectura. Exactamente. Los chicos que son lectores, y ahí vuelvo a mi historia personal, yo digo, wow, a mí me podría haber llegado. Yo te hablo hace muchísimos años atrás, tuve buenos profesores de literatura en el colegio, entonces dentro de todo me iban guiando, pero bueno, en un adolescente cae una lectura, hay lecturas de diverso tipo, es decir, puede caer en manos de nuestros hijos algunas lecturas que pueden empezar a introducirlos en algunas visiones, ¿viste? Que bueno, está bueno acompañar las lecturas, incluso que sean como puertas para que se abren para temas de conversación, porque empieza a ver que no sabemos mucho de qué hablar con los hijos adolescentes, más de con quién saliste, qué hiciste. Sí. Entonces por ahí esta cuestión de compartir intereses, a mí me pasa con el varón el mayor, y sobre todo por ahí, nada, varón, que hablas, bueno, ellos con su papá comparten por ahí deportes y toda esa cuestión, pero bueno, nada, te sentás a tomar un mate y de qué charlamos. Y todo esto son puertas que se van abriendo para conversaciones, para ver qué piensan de determinados temas, para ver cómo van evolucionando su criterio. Claro. Es como, bueno, Florencia, se abre todo un mundo con la lectura, ¿no? Hablas mucho de los adolescentes y yo pienso también, me pongo por ahí, es como que son cada vez más reacios a agarrar el libro, ¿no es cierto? Me da la sensación, por ahí, por toda esta la tecnología. ¿Cómo hacemos los padres de hijos adolescentes para introducirlos? Porque yo tengo conciencia y yo sé que de chiquita le leí a mi hija y es como que le introduje en la que es la lectura, pero bueno, la van dejando de lado. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tip nos darías en ese caso? Mira, yo en esto, en biblioterapia, en este proyecto particularmente, también recomiendo algunas, porque la idea es afinar la conciencia, ¿no? Sí. Yo digo, afinar la conciencia es hacer consciente las oportunidades que tenemos de poder crecer y ir creciendo relativamente sano, ¿no? Por decirlo de algún modo. Yo, a ver, con respecto a los, ponerle los book trailers o los youtubers que ahora hay tanto de que van haciendo reseñas de buenos libros, hay chicos adolescentes que de hecho en la Feria del Libro convocaron a uno que vino un español, es decir, los chicos siguen en otros formatos, de otras maneras. Entonces, lo que
por ahí me parece como sugerencia que podemos hacer es que muchas editoriales ya lo están haciendo, sobre todo incluso también en los libros infantiles, el soporte digital. Es decir, el libro en papel y que los mismos personajes cobren vida en otras plataformas. Ah, perfecto. O en YouTube, o pasa la mayoría por YouTube e Instagram. Las reseñas se pasan por ahí y después se van al canal de YouTube. Yo abrí también un canal de YouTube como posibilidad para ir leyendo algunas otras cosas que pasan con los libros que sugiero, porque no todo el mundo tiene el hábito de la lectura, o el tiempo, o mucha gente quiere síntesis. Sí. Eso me llama mucho la atención, quiere como la sinopsis de lo que se trata. Sí, es verdad. Es válido, lo tomo, pero también pasa que no está el proceso que hace que uno comience a leer y qué es lo que va resonando en cada uno, ¿no? Porque hay libros que uno los empieza a leer y decís, bueno, no puedo seguir con esto. Claro. Sí, aparte... ¿Por qué no podés seguir? O porque estás cansada, o porque es fuerte, o porque no tenés tiempo y no tenés ganas de pensar, o porque las lecturas tienen mucho que ver con los estados de ánimos también. Si tenés ganas de pensar, te vas a embarcar en una cosa; si tenés ganas de divertirte, te vas a embarcar otra. Es el poder también, ¿no?, de la lectura. Sí, por ahí estamos más también con las series a ocupar un lugar fuerte. Claro, por ahí también estamos como muy acostumbrados, o cada vez se ve más lo instantáneo, entonces el libro es como que demanda su tiempo, entonces para llegar. Me hacen acá una pregunta y me dicen, ¿los libros sanan? ¿Cómo? ¿Los libros sanan? ¿Ayudan a sanar a las personas? ¿Calman? Sanan, te sanan, te curan. Ah, te sanan, sí, re. No, perdón, te escucho un poquito lejos. Sí, totalmente. Modifican creencias, modifican cosmovisiones. Por eso digo, y marco y remarco cuál es el enfoque, por lo menos yo, que desde mi proyecto le doy, que es el enfoque logoterapéutico, que considera a la persona cuerpo, mente y espíritu. Exacto. Esa cuestión integral del ser humano. Entonces, todo lo que suceda, en todo lo que voy sugiriendo, obviamente tengo un servicio de seguimiento, y muchas veces a ver, esto no es un tratamiento psicoterapéutico, pero lo acompaña. Exacto. ¿Sí? Es decir, hay algunas cuestiones que hay que tratarlas, como decía antes, y marqué esta distinción con el terapeuta, y otras cuestiones con las lecturas. Las lecturas abren un montón de puertas en las psicoterapias. Las lecturas, las series, las películas, son todos recursos que nos ayudan a pensar. Cuando uno se queda al final de una serie o de una película, ¿por qué me hizo tan mal? Si uno tiene la posibilidad de preguntarse qué es lo que le sucede con algo de todo eso, es la posibilidad de sanar algunas cuestiones, o por lo menos que empiecen a resonar y uno ve qué es lo que hace con eso, ¿no? Claro. Porque bueno, también uno puede darse cuenta que hay cosas que la ponen triste y decís, bueno, no la miro más, chao, me voy para otro lado. Sí, ¿no? sí. Ahí por ahí es más fácil. Exacto, son decisiones. No todo el mundo está dispuesto a hacer una psicoterapia, descubrir quién es. Por eso lo de la logoterapia me parece interesante, porque Víctor Frank dice que estamos condicionados por todo lo que vivimos, pero no estamos determinados. Que esa es nuestra decisión, nuestra elección, es la libertad que tenemos para decidir quién queremos ser. Exacto. Entonces, eso yo como que lo resumo un poco desde donde todo lo que tiene que ver con sugerencias, ¿no? Lo marco y lo remarco, si entran en la página lo van a ver en cada una de las secciones. También, además de los libros, de las series y de todo esto, también tengo algunos juegos que son divertidos, que tienen la parte lúdica y también ayudan a pensar. Buenísimo. Son juegos para chicos, pero te digo que los míos adolescentes, el otro día cuando hice la presentación acá en Lincoln del proyecto, justo estaba mi hijo, uno de los adolescentes, y contaba ahí, pues justo me pasa a sacar fotos del evento, y cuando alguien agarra el juego dice, sí, a nosotros nos encanta jugar, como él con sus amigos, tiene 17 años, Claro.
nada, cuando entre ellos quieren descubrirse un paso más profundo, porque el adolescente por naturaleza se está descubriendo, ¿no? Sí. Quiere saber quién quiere ser, es el paso entre la niñez y la adultez, por lo tanto hay mucho de lo cotidiano que no pasa en la profundidad, sino ahí, arriba. Sí. Estos juegos son la oportunidad de que ellos se conozcan y se reconozcan, porque hablan cuestiones de, qué sé yo, juegos que son con preguntas sencillas, Sí, tipo el juego de la ópera, avanzando por casilleros, pero caes en un juego donde te preguntan, no sé, qué cosas te ponen triste, o habla mucho y aborda también un tema que está hoy muy, el tema de las separaciones de los padres, ¿no? Claro. Que existen, entonces hay con mucha bibliografía, bueno, nada. Buenísimo. Se aborda también desde un lugar sano, donde el papá y la mamá intentan el bienestar para su hijo, ¿no? Exactamente. Pero bueno, los chicos pueden ir diciendo, poniendo en palabras, y me parece que eso es lo más importante, ¿no? Sí. Buenísimo el tema, la verdad que seguiríamos hablando cualquier cantidad, pero se nos está terminando el programa. Yo les voy a dejar a todos los que nos están escuchando, pueden entrar a la página de Florencia, es biblioterapias.com, corregime si está... Ahí van a encontrar todo lo que hablamos hoy y todo lo que se puede hacer, que hay muchísimas cosas, la verdad que muy interesante todo lo que nos contaste. Y bueno, abiertas las puertas de Citas de Radio para cuando quieras charlar con nosotras de vuelta. Bueno, muchísimas gracias, chicas, por la invitación, gracias por el espacio y por difundir todo esto, porque la idea es eso, replicarlo y yo ser un puente, ¿no? Bueno, porque apareció el proyecto por esto, claro, para hacer puente entre lo desconocido y unir. Seguramente, sí. Muchísimas gracias, Florencia, por este ratito. Hasta luego. Bueno, un beso grande, adiós. Bueno, y así pasaba Florencia Cañón hablándonos de las biblioterapias.